Porque acaba de terminar una reunión que estaba manteniendo Pichetto con algunos funcionarios que ahora forman parte de Cambiemos. ¿Qué consecuencias? ¿Qué pasó en esa reunión, Rafael? Adrián, Luciana, bueno, vamos a sumar repercusiones. Está conmigo el diputado Daniel Lipovetsky del PRO, de Cambiemos. Muchas gracias por sus minutos, Lipovetsky. En principio quería preguntarle, sumar a un peronista, ¿cómo puede repercutir en el electorado que es del PRO puro? Bueno, yo creo que suma, digamos, me parece que suma y el electorado, nuestro electorado entiende de alguna manera que ampliar la base de Cambiemos era importante, ¿no? Creo que para el proceso que viene, nosotros siempre hemos sido un gobierno que ha tenido, digamos, una debilidad desde el punto de vista en el Congreso, nunca tuvimos la mayoría y por lo tanto la construcción de las mayorías requiere también sumar a un sector del peronismo donde podemos tener confluencia de ideas y claramente con Pichetto tenemos una confluencia de ideas y esto es lo que generó justamente la alianza. Las alianzas son eso, por eso hubo varias cierres de alianzas en el día de ayer o anteayer y en ese sentido creo que fue el factor y después por supuesto la figura de Miguel Ángel es importante por el rol que va a cumplir en cuanto que el vicepresidente es el presidente del Senado y creo que no hay nadie mejor que Miguel Ángel Pichetto para presidir al Senado por la enorme experiencia y cómo ha logrado articular en la Cámara Alta durante muchos años, ¿no? ¿Cuál diría que fue el eje de lo que fue este almuerzo hoy? Bueno, fue un almuerzo de camaradería donde muchos de los que integramos hoy Cambiemos y que formamos parte del gobierno y que venimos del peronismo le dimos un recibimiento a Miguel Ángel, celebramos su designación como candidato a vicepresidente, también celebramos que la decisión del presidente Macri en ese sentido, y después charlar sobre empezar a calentar motores para la campaña electoral que ya se inicia en pocos días, ¿no? Lipovetsky, Adrián Saloni y Luciana Rubinska en piso. Hola, diputado, gracias por atendernos. Yo decía recién, hablaba con un dirigente radical, si uno busca en las redes sociales un discurso del presidente de hace 3 meses, se lo escucha a Macri criticar al peronismo, diciendo que fue el mal de los últimos 70 años en la Argentina. Y ahora invita a su fórmula a un peronista, por más oficialista que se ha mostrado Pichetto, esta es mi opinión, termina siendo un peronista el que invita a compartir la fórmula. ¿Qué opina, diputado? Bueno, pasa que el peronismo es una definición muy amplia, ¿no? Es un movimiento, como decía el general, y hemos visto en los últimos 70 años gobiernos muy diferentes, ¿no? Aquí me parece que es muy diferente el gobierno de Perón del 45 al 55 que el gobierno de Menem de los 90, ¿no? Y los dos fueron peronistas, por lo tanto desde ahí, de alguna manera, el peronismo que tiene esa amplitud ideológica tan importante, vos podés encontrar una confluencia de ideas con algún sector, y creo que la confluencia de ideas con Pichetto es clara, ¿no? Después, por supuesto, hay otro sector del peronismo que uno no las comparte, como por ejemplo el kirchnerismo. Creo que la fórmula Fernández es una fórmula puramente kirchnerista y representa otra visión del peronismo distinta a la de Pichetto, ¿no? Claramente. Daniel, te saluda Luciana Rubinska, te agradecemos este contacto y siguiendo el análisis que recién estabas realizando, ¿cómo te va? Que marcabas a las claras que consideras que Pichetto tiene ideas similares a Cambiemos, evidentemente hace mucho tiempo. ¿Vos lo veías de esta manera antes de que finalmente lo mencione el presidente como candidato a vice para las nuevas presidenciales? Mira, yo hablaba de confluencia de ideas. Seguramente habrá un montón de cuestiones que coincidimos y otras que no. En ese sentido Cambiemos es muy amplio. Pensemos que no dentro de esto, y a veces cuesta entenderlo porque no estamos acostumbrados a eso, pero en general nosotros muchas veces formamos parte de un espacio donde hay amplitud de ideas y podemos en alguna cuestión en particular disentir, pero en general coincidir sobre los temas centrales de la política. Y con Miguel Ángel creo que es así, ¿no? Coincidimos en un montón de temas. Yo incluso le contaba hoy, conversaba que hace un mes lo vi en una entrevista en televisiva que tuvo él muy bien y le escribí diciendo que coincidía en general con todo con lo que él había expresado. Y después creo que lo vemos también en el Congreso, donde hemos impulsado muchas leyes, donde el Miguel Ángel y un sector del peronismo, digamos, dialoguista, nos acompañó, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, ¿no? Ahora, diputado, el gobierno ha lanzado un operativo seducción. Hoy los gobernadores prácticamente de todo el país se están adhiriendo a la fórmula Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cómo van a revertir esta situación?
Bueno, yo no sé si es un operativo seducción. Nosotros tenemos un diálogo con los gobernadores que se deriva sobre todo de que ha sido este gobierno el gobierno que más le ha reconocido los fondos coparticipables federales que las provincias no tenían y que nunca los gobiernos anteriores le habían reconocido. Este gobierno se los reconoció y por eso hoy ves que la mayoría de las provincias argentinas tienen superávit fiscal y tienen una situación fiscal mucho más holgada que antes, porque antes se utilizaban esos recursos para tenerlos como una manera de extorsión. Lo hemos visto sobre todo durante el kirchnerismo. Así que en ese sentido tenemos un diálogo y seguramente va a haber gobernadores que van a continuar con ese diálogo y otros que seguramente adherirán a la fórmula. No todo va a ser así. Hemos visto otros gobernadores que no van a acompañar la fórmula de Fernández, pero es parte de la política, ¿no? En definitiva, después, en el 2015 también hubo muchos gobernadores que acompañaron la fórmula de Scioli y finalmente perdieron la elección frente al presidente Macri, ¿no? Mariano Martín, ¿qué pasa con estas provincias como Córdoba que están evaluando ir con una boleta corta, donde no haya una referencia presidencial? ¿Es favorable para ustedes? ¿Les complica? Bueno, habrá que evaluarlo. Me parece que en general los votos no son de ningún dirigente ni de ningún gobernador. La gente decide en base a la campaña, a las propuestas, a los candidatos. Seguramente en las provincias que los gobernadores lleven listas cortas, de alguna manera lo que están marcando es que ellos quieren privilegiar y profundizar su marca local, donde ellos han hecho gestiones buenas y por algo han sido reelectos, ¿no? Así que me parece que eso es lo que marca y después de alguna manera dejar que la gente de alguna manera la campaña nacional no se mezcle con la campaña local. Me parece que es muy válido. Diputado, quienes seguimos el debate por el aborto, vimos un rol preponderante en su caso a favor de la despenalización y de la legalización del aborto eventualmente. Bueno, más allá de que después la votación no le fue favorable a esa posición. ¿Cómo se imagina en un eventual nuevo gobierno de Mauricio Macri la convivencia con alguien como Pichetto que parece empujar hacia la derecha a Cambiemos, con sus posiciones anti-inmigratorias, con sus posiciones anticartoneros, bueno, las posiciones públicas con las que hemos conocido en los debates a Pichetto? Bueno, primero déjame decirte que hoy se cumple un año de esa histórica votación donde logramos la media sanción, ¿no? De lo que me toca como responsabilidad de haber presidido el debate, que fue un debate muy profundo y fui el miembro informante de esa sesión maratónica de 24 horas y que logró la media sanción, creo que hicimos un gran primer paso. Después, lamentablemente, el Senado fue el que rechazó el proyecto que habíamos nosotros aprobado, pero creo que igual dimos un primer paso para avanzar y seguramente va a haber más pasos y seguramente en el futuro vamos a tener una ley de legalización del aborto en la interrupción voluntaria del embarazo en la Argentina. Ya hemos presentado un nuevo proyecto y veremos cuándo la situación del Congreso en el año electoral nos permite volver a debatirlo. Y déjame decirte que también en el Senado uno de los que acompañó el proyecto de la media sanción fue Miguel Ángel Pichetto, fue uno de los que lideró ese trabajo dentro del Senado, así que seguramente en eso también coincidimos. Ahora, diputado, usted también acompaña los dichos de Pichetto en Neuquén cuando se refirió, de mi forma de ver y de muchos, de manera muy respectiva a la clase trabajadora, a los cartoneros, diciendo tienen que haber más emprendedores y menos cartoneros. ¿Usted acompaña ese tipo de declaraciones? No coincido que esa ha sido despectiva. Lo que marca es dónde tenemos que apuntar, ¿no? Es lo mismo que decir, tenemos que terminar con los planes sociales. Claro, tenemos que terminar cuando logremos terminar con la desigualdad. Ese sector no lo tomó así, Los planes, bueno, no importa lo que ellos puedan tomar, porque también son sectores que alguna también tienen una conducción política. Pero más allá de eso, hoy los planes sociales, la inversión social es una necesidad de la Argentina, teniendo en cuenta que tenemos un tercio de la población bajo la línea de pobreza y nadie lo discute. Ahora, tenemos que apuntar a crecer, a lograr un crecimiento, un desarrollo económico para terminar con la desigualdad y que no sea más necesario tener planes sociales. Lo mismo con los cartoneros. Seguramente es importante justamente este crecimiento para lograr que ese sector pueda incorporarse al mercado formal de trabajo. Para eso necesitamos que haya, digamos, desarrollo productivo, crecimiento de la economía, y es lo que creo que expresó Miguel Ángel. Daniel, la última y una bien económica. Ayer se dieron a conocer los datos del INDEC en relación a la inflación de mayo, una inflación que sigue siendo alta. ¿Cuál es tu lectura de la inflación en la República Argentina y qué es lo que esperás de los próximos meses? Bueno, espero que siga bajando. Por supuesto que sí, que viene, ha bajado, ha disminuido de la que tuvimos muy alta en abril.
o en mayo o en marzo, va disminuyendo paulatinamente, todavía sigue siendo alta, pero tiene que ver también con la crisis del año pasado, con una devaluación del 100% de nuestra moneda, pero creo que el camino de la disminución va a seguir profundizándose y esperemos que prontamente primero superemos la barrera de los 2 y así paulatinamente lleguemos a una inflación del 1 o menos, que sería lo mensual, que sería lo esperable para este año, ¿no? Después, por supuesto, hay que seguir trabajando para que tengamos una inflación. Ahí escuchaba que decía algún economista que ojalá tengamos la inflación de Brasil, sí, bueno, o de otros países, pero bueno, vamos a poner ejemplo de Brasil, que es un país vecino, ojalá podamos tener esa inflación. Para eso hay que tomar medidas como las que hemos tomado y seguramente la responsabilidad fiscal, el equilibrio fiscal van a ayudar a ese objetivo. Ahora, Daniel, la última ya lo dejamos y le agradecemos por su tiempo. A ver, el gobierno decía en el 2015 en la campaña, si gana Daniel Scioli, si gana el kirchnerismo, vamos camino a Venezuela. Pero si hoy uno analiza los indicadores sociales y económicos, estamos más parecidos ahora a Venezuela que en el 2015. ¿Vos creés eso realmente? No coincido para nada, la verdad. Mira, podemos tener muchos puntos en común, pero en esto no coincido para nada. ¿Cómo que no? No, la verdad que en Venezuela está ocurriendo una tragedia humanitaria. Tiene 4 millones de exiliados Venezuela. Me refiero a los índices económicos. Entonces, es incomparable. La inflación de Venezuela es incomparable a la inflación de Argentina. La supera por miles. Realmente me parece que es una situación incomparable y lo ves. Salís a caminar, salí del canal ahora, ahí de Ollero, salí y caminás te encontrás con venezolanos por todos lados. Esta es la realidad de lo que pasa en Venezuela, no es lo que pasa en la Argentina, donde tuvimos una crisis que realmente fue parecida a la del 2014. Y vos te pones a ver, el 2014, durante el kirchnerismo, tuvimos una inflación del 38% y tuvimos 300.000 puestos de trabajo de pérdida en esa crisis que tiene rasgos parecidos al 2018. Me parece que lo que hay que hacer es tomar medidas para no volver a eso. En ese momento no se tomaron medidas, el cepo cambiario obviamente no fue la salida y bueno, terminamos con un país con la desigualdad que hoy tenemos. Así que me parece que no, es incomparable con Venezuela, no. Todo lo contrario, yo creo que si hubiéramos continuado con las políticas que había tenido el kirchnerismo, como el cepo cambiario, por ejemplo, hubiéramos quizá terminado en una tragedia humanitaria. Esperemos que no, por suerte esto no pasó. Los argentinos tenemos muy claros los rumbos a tomar y no es justamente el camino de Venezuela, claramente, ¿no? Daniel, muchas gracias porque es uno de los únicos del oficialismo que se para y siempre habla con nosotros. Le agradecemos nuevamente por su tiempo. Muy amable. Un placer.